Hola gente, ¿cómo andan? Les traigo otro nuevo video hablando de temas que parece que son de realidad, de la realidad y la actualidad de Uruguay y son interesantes para comentar. Antes que nada, para comenzar, les invito a darle like o me gusta, comentar y compartir o etiquetar a personas que les pueda parecer interesante o que consideren que les puede interesar este tema. Comienzo. Hace unos em, días vino alguien del Fondo Monetario Internacional a Uruguay y comentó acerca de, el crecimiento y del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En otro video anterior, perdón, en otro video anterior, varios de los videos hablé del factor productividad. Del factor productivo, ¿no? Y del factor de que el crecimiento económico de un país es causado por las pequeñas y medianas empresas, entre el 75 y el 90%, este, estimado. Esto es a nivel de muchos países y no por las multinacionales. Por el contrario, los negocios o emprendimientos nacionales son los que mueven la economía nacional, no el capital extranjero ni las multinacionales. Hay factores discutibles dentro de eso. Pero también hay algo que quería comentar y veo que en uno de los videos se me olvidó comentar hablando acerca de estos temas. Es el factor, no solo el factor de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como em, el factor más básico o principal de la economía de un país, ¿no? Sino también el factor de competitividad, calidad y velocidad a la hora de producir, ¿no? Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque, bien, les comento, hay países, a nivel de otros hemisferios, por ejemplo, en los que las obras de construcción de lo que sea, ya sea rascacielos, en el caso de la construcción, o ya sea cualquier tipo de cosas que requieran mano de obra, o requieran cierta inversión, eh, tienen una velocidad de producción bastante destacable en comparación a otros países. Eso es un factor que afecta mucho a la productividad, a la producción y al nivel de generación de muchos factores que hacen crecer la economía. A ver, hay países donde un rascacielos te lo pueden construir en menos de una semana. Históricamente, si mal no recuerdo, en la época de los 90, creo que si no me equivoco, más o menos, 80 90, cualquier cosa me corrigen en los comentarios, eso lo tengo, no lo busqué y no lo preparé, no recuerdo, soy malo para los años, este, un poco, pero recuerdo que, por ejemplo, en la época de la competitividad fue previo a la crisis de 1930. Ahora sí recuerdo, fue en el 1920 que fue cuando existió el auge económico en Estados Unidos, por ejemplo, por dar un ejemplo. En aquel momento las empresas gigantes ya establecidas en el mercado tenían una competencia distinta que era la construcción de edificios o rascacielos altos. eh, Bien, como les comentaba, porque hice una pausa,
Construcción de edificios y rascacielos autos para mostrar, era como una forma en la década de, en el 1920 hasta 1925 aproximadamente. em, Bien, continúo después de una pausa en la continuidad. En la época de los 1920 hasta 1925 aproximadamente, previo a la crisis del Viernes Negro, en 1930, 1922, 1930, existió una competencia por la hegemonía económica, pero que tuvo una característica bastante particular, que era la construcción de rascacielos o edificios gigantes que representaban, bueno, lo que tiene que ver con la hegemonía, ¿no? O el poder. En aquel momento era una característica bastante importante y destacable. Entre esos edificios hubo dos empresas que compitieron y dos edificios bastante que marcaron época y marcaron el paisaje urbano de la época, muy destacables, que fue la construcción del el Empire State, fue una de las construcciones, y luego el edificio Chrysler, de la empresa de automotores Chrysler. Había una competencia por la altura, por cuál llegaba a unos milímetros más alto en la cúpula y cuál iba a ser el que ganara. Había como una especie de competencia que eso llevó a a muchos intentos y prácticas, ¿no? Ciertas, ciertas fuentes, históricas registradas hablan de que el rascacielos, por un tema de confidencialidad, sobre todo el Empire State, que fue uno de los primeros que se comenzó a construir, este, que es uno de los más altos de Nueva York, tuvo una característica que primero se trajo materiales importados y se trabajó en la noche para mantener la confidencialidad. Se dice que en una noche el edificio se construyó. Y luego, bueno, vinieron reformas porque empezaron a correr rumores de que iba el edificio Chrysler, que era parte de la competencia, de una de las tantas competencias de la época, les iba a intentar ultrajar la hegemonía visual del factor económico. Entonces comenzaron a reconstruir la cúpula poniendo antenas, buscando la forma de que el tamaño, la altura del edificio no sea opacada por otro edificio junto a ese edificio que tuviera más altura. Entonces se empezaron a buscar formas de reconstruir la cúpula para hacerla más alta, e incluso se recurrió a publicidad engañosa de la época, como bueno, que el Empire State tenía, bien, como les decía, bueno, el edificio Empire State y el edificio Chrysler, y había una competencia. De hecho se hizo una publicidad engañosa como que la última estrategia, porque estaban pensando en reformar más la cúpula del Empire State, del edificio Empire State, para, para que luciera más grande que el edificio Chrysler. Y en ese momento se recurrió a publicidad engañosa de la época en los diarios para lo que tiene que ver con eh, hacer pensar a la gente. Iban a poner una antena para elevar un poquito la altura y que nadie compitiera con esa altura máxima. En cuanto a la polémica, si no me equivoco, pusieron una antena, pero también
dijeron que esa antena lo publicitaron como publicidad engañosa editada en los diarios para que se dijera que la cúpula, la antena de la cima del Empire State era un mecanismo de aparcamiento para dirigibles. Este, mm, para dirigibles, ¿cómo decirlo? Vehículos dirigibles de la época, ¿no? Fue como una publicidad engañosa para tener cierta ventaja en la época. Entonces, en aquella época, bueno, se recurría utilizar mucha mano de obra, pero la calidad de materiales era bastante alta por el tema económico del poderío y de todo lo demás, obviamente, y por el tema de sostén y soporte de la altura. Pero por otro lado, también está la velocidad en la que se construía. El Empire State se intentó llegar a construir en una noche. Hoy en día las construcciones no demoran menos de una semana, creo que ya en 2 o 3 días en muchos países del mundo las construcciones que tienen que ver con mano de obra laboral obrera no demoran muchos días en terminarse. Acá hay un problema de que pueden demorar, bueno, muchos meses, incluso años en terminarse. Y bueno. Eso se aplica a un área de lo que que le estoy aplicando de todas las áreas existentes de la velocidad de producción. No es solamente la productividad y la competitividad o hablar de pymes como la base de la transformación económica del país, sino que también existe el factor de la velocidad en la producción o la productividad. Otros países en una escala, otros países en una escala muy grande, en pocas horas ya tienen un edificio enorme terminado, casi un rascacielos. Em, Luego se discutirán en qué condiciones están trabajando esas personas. Eh, pero, pero bueno, hay países que llegan a producir muchas cosas en muy pocos días o muy pocas horas. Eso es otro factor determinante para que la economía tenga un factor o un salto de cambio o transformación. No es solamente apoyar a las pequeñas y medianas empresas como motor de la economía, sino también aumentar la calidad y la velocidad en la que se produce lo que se comience a hacer en distintos ámbitos. Eso es muy importante porque es un factor muy importante a la hora de pensar también mejorar la economía, ¿no? En todo lo que se haga, el tiempo que lleva, a ver. Recuerden que el tiempo, en cuanto al tiempo de producción y la productividad es muy importante, porque eso también es un factor condicionante a la hora de mejorar y perfeccionar una economía. Porque si hay, por ejemplo, una construcción que se proyecta para terminarse en, no sé, 7 meses y se estira un año y luego hace un contrato que estira un año y medio, dos, luego tres y llega a tener 4 años, extendiéndose la construcción sin terminar, lleva un monto de dinero mucho más alto, mayor inversión laboral o de maquinaria o de lo que sea o de logística y también afecta a la economía, ¿no? Entonces ahí es donde se ven los factores que tienen que ver con la productividad y con lo que genera el cambio real en la economía de un país, ¿no? Esa es la diferencia entre Uruguay y otros países
donde ya no solo son potencias, sino países que no son potencias, pero ya tienen esos factores que cambian las cosas. Está bien. Bien, si les pareció interesante este video, les invito a darle like o me gusta, comentar y compartir o etiquetar a alguien que les pueda parecer interesante este contenido para compartir más contenido para que sea visible. Les mando un saludo enorme y nos vemos en otro video. Chau, chau.